Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Vamos a seguir la serie de estudios que estamos haciendo acerca del hombre según la Biblia, ¿verdad? Hemos estado viendo, como para hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, hablamos de que según la Biblia hay tres tipos de hombre. El primero, ahí están las referencias bíblicas, usted puede anotarlo, buscarlo después, aunque algunas referencias las vamos a usar hoy. Pero, por ejemplo, está el hombre natural, que es el hombre que es gobernado por sus sentidos naturales. Es aquel hombre que percibe el mundo solamente a través de sus sentidos naturales. De ahí está el hombre carnal, ¿verdad? Y hablábamos que el hombre carnal es un hombre que es gobernado por su carne. Estos dos, aunque se oyen sinónimos, son diferentes. El hombre carnal es el hombre que es gobernado por su carne y el hombre espiritual es el que vamos a ver hoy, que es el hombre gobernado por el espíritu. Y hablábamos que este hombre espiritual tiene, por lo menos la Biblia marca, tres etapas que son etapa de niño, de joven y de padre, alguien maduro. Hablábamos también el martes pasado de que la frontera, aquí lo pongo yo en verde, la frontera del hombre natural, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. No voy a repetir todo, solo estoy dando un pequeño resumen. La frontera entre el hombre natural y el hombre carnal era el nuevo nacimiento. Es decir, todos nacemos como hombres naturales, hombres gobernados. Dice Romanos, dice que por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos nacemos con una naturaleza caída. Ese es el hombre natural, el nacimiento, ¿verdad? El nacimiento natural. ¿Se acuerda ya en Lucas cuando el Señor habla con Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento? Dice, ¿cómo voy a poder yo entrar al vientre de mi madre nuevamente y volver a nacer? Y entonces el Señor le contesta, lo que es de la carne, carne es. Entonces, y le explica que el nuevo nacimiento era algo espiritual. Cuando nosotros nacemos de nuevo, acá, pasamos a ser hombres espirituales, pero dentro del hombre espiritual hay una pequeña sección que la Biblia habla del hombre carnal. Es el hombre que ya nació de nuevo, es el hombre que ya le abrió su corazón al Señor, pero quien lo gobierna es su alma, su carne. Entonces, eso lo vimos el martes pasado. Ahora vamos a ver el hombre espiritual. El hombre espiritual, nosotros lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Mire qué curioso. Como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, aquí es la primera, bueno, no es la primera vez, pero digamos, se ve claramente cuando Pablo dice, no pude hablaros, dice, como a espirituales. Es decir, hay hombres que son espirituales y hay hombres que son carnales, porque abajo dice, sino a carnales, ¿verdad? Y aquí estaba hablando con los hermanos de la iglesia en Corinto. Entonces, para que vea que ahí se deja ver cabal los dos tipos de hombres. De ahí vimos en el versículo 2 al 5, pudimos ver, os di de beber leche, no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. El carnal no es capaz de la comida sólida, habla de leche, habla de que las personas carnales tienen necesidad de leche, que es como por ejemplo, Pablo ponía el ejemplo de un niño recién nacido. Usted sabe que lo único que el niño lo alimenta es la leche materna, ¿verdad? Entonces, él comienza desde leche
y va creciendo y llega un momento donde ya le salen sus dientitos, ya el niño comienza a caminar, comienza a crecer y a eso de los 3 años más o menos, ya el niño puede tener una dieta un poquito más fuerte, ¿verdad? Ya puede comer carne, ya puede comer varias cosas. Entonces, este ejemplo lo usa Pablo para referirse que ellos no eran capaces de comer una vianda sólida, sino que porque eran carnales tenían necesidad de leche. Hay personas que viven tomando leche espiritual, estoy hablando leche, y la leche es aquel rudimento. Hebreos capítulo 6 habla de que hay un rudimento, perdón, hay un rudimento en las escrituras. Y eso es, dice que los rudimentos son las primeras doctrinas, es decir, el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, el arrepentimiento de obras muertas, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas son las que no avanzan dentro del evangelio, sino que se quedan a nivel, hablábamos el martes pasado, por ejemplo, tienen personas que tienen 20 años en la iglesia, pero siguen teniendo con los mismos conflictos que tuvieron cuando llegaron a la iglesia. Por ejemplo, son personas que pelean por un asiento, son personas que le molesta si el pastor no lo saluda, son personas que, por ejemplo, les gusta, por ejemplo, si hay parqueo en la iglesia y el encargado de parqueo, el diácono, quien con esté, le dice, mire, no se parquea aquí, no se parquea ahí, parquéese acá, y pelea con el servidor, etcétera, etcétera. Esos son los carnales. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, divisiones, no sois carnales si andáis como hombres, dice. O sea, ahí es donde usted puede ver la diferencia entre el carnal. El carnal casi siempre anda peleando, anda en contienda, anda en división, disensiones. Entonces, se nota claramente cuando alguien no ha crecido espiritualmente y está a ese nivel. Ahora, no nos vamos a concentrar en el carnal porque eso fue lo que vimos el martes pasado, pero sí vamos a hablar de los espirituales. Veamos ahora, Romanos capítulo 8, verso 14. Más adelante vamos a ver el contexto de este verso, pero solo quiero dar algunas referencias. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo lo que quiero que usted vea es que el espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. El espiritual no es aquel que anda viendo demonios por todos lados. El espiritual no es aquel que pasa en la iglesia día y noche. Eso no es ser espiritual. El espiritual es el que guía, es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, como primera característica podemos ver que el espiritual, el hombre espiritual, perdón, arriba me equivoqué, dejé el hombre carnal en la principal, perdonen, pero estamos hablando del hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Y estos, dice, son hijos de Dios. Entonces, como primera característica podemos ver que son guiados por el Espíritu Santo. De ahí vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 16 al 18. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu. Yo quisiera pedirle un favor, vamos a ver a quién le voy a pedir el favor. No sé si Jairo me puedes ayudar con una versión, ¿sí? Ok, búscate Gálatas 5:16 en la versión 60, si querés. Podemos ver la versión 60. Y lo voy a llevar. Primero vamos a leer esta versión que es la Biblia de las Américas. Dice Gálatas 5:16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Entonces, yo no puedo reconciliar las dos posiciones. O yo ando en la carne o yo ando en el Espíritu. ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Pensemos un poquito. ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? Sigamos leyendo, dice. Estos dos, dice, la carne y el Espíritu se oponen entre sí. O sea, hay una enemistad entre las cosas del Espíritu de Dios y las cosas de la carne. Para que no hagáis lo que queréis. Verso 18. Pero si sois guiados, aquí aparece otra vez, guiados por el Espíritu,
No estáis bajo la ley. ¿Ok? Entonces, yo les hice una pregunta. ¿Qué es ser, eh, qué es, cómo era la pregunta? ¿Qué es andar o qué es satisfacer los deseos de la carne y qué es satisfacer los deseos del espíritu? Y dice, el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Eso es lo que está diciendo el verso. Ahora, leamos esa versión, Jairo, si querés, te doy el micrófono y del 16 al 18. Dice en la Reina Valera 60, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, solo una pregunta, Jaime. Al principio del versículo, cuando dice, digo pues, no andéis, andad en el espíritu, y los consiguientes espíritus están con E minúscula o con E mayúscula. Espíritu primero es mayúscula y mayúscula el resto igual. Entonces, eso significa que está hablando del Espíritu Santo, no del espíritu del hombre. Entonces, cuando dice andad en el espíritu, lo que está diciendo y lo remarca al final en el verso 18, dice, pero si sois guiados por el espíritu, ese verso 18, espíritu está con E mayúscula, ¿verdad, Jaime? Sí. Entonces, eso significa que nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es otra característica del hombre espiritual? Número uno, que es guiado por el Espíritu, ya vimos, por el Espíritu de Dios. Y número dos, que anda en el Espíritu. No es lo mismo ser guiado a andar en el Espíritu. Yo puedo recibir guianza del Espíritu Santo. Vaya, por ejemplo, los que estamos casados, yo le puedo decir a mi esposa, voy a usar un ejemplo bien burdo, pero yo le puedo decirle a mi esposa, mi amor, anda al súper, ¿sí? No es lo mismo que ella vaya al súper a que yo lleve a mi esposa al súper. No sé si me explico. Entonces, no es lo mismo andar en el Espíritu, significa que yo ya me puse de acuerdo, ¿sí? Con el Espíritu Santo, y ser guiado es que a mí el Espíritu Santo me dirige. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es caminar a la par y otra cosa que es andar en el Espíritu y otra cosa es guiado por el Espíritu, significa que el Espíritu ya me habla a mí y me dice, cuidado con esto. Y yo como soy hombre espiritual, puedo discernir lo que está pasando. Eso es lo que le pasaba a Jesús. Entonces, no sé si pueden ustedes conmigo entender cuál es la diferencia entre ser guiado por el Espíritu y andar en el Espíritu. Yo puedo andar en el Espíritu, ¿por qué? Porque desde el momento que yo le abrí mi corazón al Señor, yo recibí al Espíritu Santo. Eso lo dice la Escritura, ¿ya? Entonces, andar en el Espíritu es el hecho de que yo camino, ¿sí?, a la par del Espíritu Santo. Pero no es lo mismo caminar a la par del Espíritu Santo que el Espíritu Santo me guía a mí. No sé si me entienden. ¿Se logra entender? No. ¿Cuál es la diferencia entre ser guiado y andar en el Espíritu? Entonces, al andar en el Espíritu es, por ende, cualquier cristiano puede andar en el Espíritu en el sentido que el Espíritu ya se nos dio. Pero no siempre somos guiados. ¿Por qué? Porque a veces yo tomo mis propias decisiones. A veces el Espíritu Santo me dice, no, esto no está bien. Y yo tomo la decisión si voy a ser guiado por el Espíritu o voy a ser guiado por mi yo, por mi persona. Amén. Bueno, espero que se esté dando a entender, si no lo resolvemos allá en las preguntas. Según 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría. Aquí comenzamos a entender un poquito a qué se refiere el hombre espiritual. Vamos a ver algunas cosas prácticas. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez y sabiduría. No de este siglo, o sea, no estamos hablando de madurez o sabiduría de que usted, por ejemplo, maneja
muy bien las matemáticas o las físicas o alguna otra ciencia de este siglo. No, estamos hablando de que aquello dice la Biblia. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Entonces, otra característica del hombre espiritual es que ha alcanzado cierta madurez, está creciendo. El hombre espiritual siempre va a tender a crecer, no a quedarse estancado. Cuando nosotros nos quedamos estancados, es posible que nosotros hayamos dejado de escuchar al Espíritu Santo. Entonces, crecemos en madurez y ¿qué más? Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, ¿verdad? No es una sabiduría natural, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Yo no sé si a usted le había pasado, pero habían cosas que yo cuando no era cristiano, yo desconocía de la Biblia. Yo hablaba que la Biblia decía, por ejemplo, ayúdate que te ayudaré, ¿verdad? Y eso no estaba en ningún lado de la Biblia. Entonces, eso no era la sabiduría de Dios, sino que hablaba yo cualquier cosa que me viniera a la mente. Pero dice el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Qué misterio, qué gloria está hablando ahí? El misterio que rodeó la vida de Jesús. Para la gente hoy en día que usted y yo sigamos a Jesús es una locura. Que creamos en un Cristo crucificado y que pagó por nuestros pecados, eso es una locura. Entonces, eso para Dios es sabiduría, es gloria, ¿sí? Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, ¿se da cuenta de lo que está hablando? Está hablando de la sabiduría de Cristo, la sabiduría no humana. Amén. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Y aquí se comienza a dar el proceso del hombre espiritual. ¿Cómo nosotros crecemos? Cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones y nos hace ver cosas o nos revela cosas que nosotros mismos no entendíamos antes. Amén. Por ejemplo, hay mujeres que a mí me han preguntado, hermano, es que mire, el Nuevo Testamento lo escribió un machista. ¿Por qué? Porque ahí en el Nuevo Testamento dice que la mujer tiene que estar sujeta al hombre. ¿Cómo va a creer que la mujer va a estar sujeta al hombre si el hombre y la mujer son lo mismo? Mira, espérenme. Esta es sabiduría de Dios. O sea, Dios diseñó al hombre y a la sociedad de tal manera que el hombre es cabeza del hogar. Pero eso no significa que el Señor sea machista, no. Lo que pasa es que el Señor ha puesto un orden dentro del hogar. Que el hombre ha abusado de la autoridad que Dios le ha dado, estoy de acuerdo. Que los hombres hemos sido poco sabios con esa delegación que se nos da, estoy de acuerdo. Pero si yo lo analizo desde una mente natural, yo voy a encontrar argumentos para desechar la sabiduría de Dios. Sin embargo, dice el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, en nuestro espíritu nosotros hemos recibido, dice, de parte de Dios lo que es de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, dice, aún lo profundo de Dios. O sea, como en lo profundo de Dios, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, el mismo Espíritu nos da a nosotros testimonio de lo que está pensando, lo que está pasando de parte de Dios para nuestras vidas. Sigamos, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que está en el hombre. Entonces, hace una comparación. ¿Quién conoce mejor a usted? Aparte del Espíritu Santo que todo lo sabe. Pero ¿quién lo conoce mejor a usted? Yo le puedo asegurar algo, ni su propia familia, ni su propio esposo o ni su propia esposa lo conoce tan bien a usted como el espíritu que el Señor le ha dado a usted. Su espíritu es el espíritu interno,
Es lo más profundo de nuestro ser. Entonces el verso 11 dice, ¿quién de los hombres, dice, sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces hace una comparación, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, miren, el hombre espiritual es aquel que oye el Espíritu de Dios y se deja guiar por el Espíritu de Dios. No es el hombre o la mujer que más tiempo tiene de estar en la iglesia, no es el hombre y la mujer que más pasa en la iglesia, no es el hombre ni la mujer que más versículos de la Biblia se sabe. El hombre espiritual no está hablando de eso, sino que el hombre espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Aquel que es capaz de oír al Espíritu Santo y decir, ok, Señor, esto está mal, esto no lo tengo que hacer. Y entonces obedece al Espíritu Santo. En el momento que obedece, en ese momento ya no anda en el Espíritu, sino que es guiado por el Espíritu. Verso 13, lo cual también dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, dice, lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual. Entonces, miren, el Señor, yo no puedo acomodar lo terrenal a lo espiritual. Yo cuántas veces he escuchado predicadores hablar y asaltar a la oveja con Biblia en mano. Mire, que usted que haga un pacto, que haga esto y que haga lo otro. Híjole, ¿y cómo, vea? ¿Cómo la ambición de estos pastores llega a manipular aún la misma palabra de Dios y hacer que estas personas caigan y sean engañadas en un principio que Dios no ha dejado o Dios no ha dicho que es de esa manera? Entonces dice el verso 13, sino que las enseñanzas, las que enseña el Espíritu, las acomoda ¿a qué? Lo espiritual a lo espiritual. Entonces yo no puedo acomodar la palabra de la forma que a mí me dé la gana. Yo tengo que entender que el Espíritu Santo es el que va a acomodar. Cuando yo predico o cuando alguien más predica, el Espíritu Santo es el que acomoda la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces nos habla, a uno le habla de una manera, a otro le habla de otra, etcétera, etcétera. De eso está hablando este verso 13. Verso 14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces aquí ya entra el hombre natural, que ya lo vimos, que no lo vamos a volver a ver, pero quiero que vea que hace una diferencia. Y lo que puede entender, dice, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿quién es el hombre espiritual? El que tiene discernimiento de Dios. Verso 15. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, dice, de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Entonces, en resumidas cuentas, y aquí te voy a pedir de favor, Jairo, vamos a leer Romanos capítulo 8 del verso 5 al 17, pero quiero que vayamos deteniéndonos. Por ejemplo, ahorita vamos a leer los primeros 3 versos, del 5, 6 y 7, por ejemplo. Adelante, hermano. Vaya, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, sí, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es hasta el 17. Sí. Ok, veamos las características que habla Romanos 8. En primer lugar, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, del verso 5 al 7, si querés repitámoslo. Ok. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, miren, perdón, dale. que te interrumpa. Entonces, miren, una de las características también del hombre espiritual es que su mente no anda en las cosas de la carne. Cuando digo carne, no estoy hablando de cosas feas, porque algunos dicen, no, mire, pero yo no ando en las cosas de la carne, porque yo no chupo, porque yo no fumo, porque yo no me meto droga, yo no veo pornografía, yo no veo eso. Entonces, pensamos que las cosas de la carne, cuando dice las cosas de la carne, en el contexto que está usando Romanos 8, está hablando de las cosas naturales, aquellas cosas que preocupan al hombre natural. Al hombre natural, ¿qué le preocupa en este tiempo? Dinero, le preocupa, ¿qué más le preocupa? Su vivienda, qué va a comer, qué va a vestir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero el hombre espiritual dice que tiene la mente en las cosas del espíritu. Entonces, ¿qué es tener la mente en las cosas del espíritu? Es simplemente decir, bueno, Señor, yo estoy trabajando, yo no me voy a afanar, yo voy a dejar que tú hagas la obra, Señor, tú vas a traer nuevos clientes a mi empresa, etcétera, etcétera. De esas cosas está hablando. La mente no, ¿cómo decirle? Sus preocupaciones no están en las cosas terrenales. Las cosas terrenales él ha aprendido a dejarlas en el Señor. Su mente está en las cosas que son del Espíritu, en las cosas que son de Dios. Usted va en la calle, por ejemplo, y se para en un semáforo y de repente ve a un niño que le pide una limosna y usted deja que el Espíritu Santo le hable, no la lástima, sino el Espíritu Santo, y usted dice, yo le voy a dar esto que ando aquí de comer a este niño, y usted se lo da. ¿Sabe qué es? ¿Qué es eso? Poner su mente en las cosas del Espíritu. Cosas que parecen naturales, pero usted está haciendo de bendición a este niño, dándole comida, o qué sé yo. Estoy tratando de poner algunos ejemplos bastante básicos. Si quieres, terminemos hasta el verso 7, Jairo. Ok, dice, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Amén. Ahora vamos a Gálatas 5:16. Esta ya la vimos anteriormente, que dice andad en el Espíritu. La primera característica es pensar o tener la mente en las cosas del Espíritu. La segunda característica del hombre natural es andar en el Espíritu, que significa simplemente caminar de acuerdo con el Espíritu, ¿sí? Del verso 14, si querés leamos el verso 14 ahí, Jairo, por favor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el verso 14 de Romanos 8. Ah, chepa, yo me había pasado a Gálatas, espérame. No, de Romanos 8. Ahorita. Romanos 8 era... 14.
A todos. No, el capítulo que se me fue. Sí, Romanos 8, Ah, verso 14. ok, listo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok, entonces miren, el hombre espiritual piensa o tiene la mente en las cosas del Espíritu. El hombre espiritual anda en el Espíritu, es decir, camina a la par del Espíritu Santo o en las cosas del Espíritu Santo. Y hay otro nivel, que es el nivel de ser guiado por el Espíritu. Cuando no solamente yo ando con el Espíritu Santo, que todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, sino que ya yo soy obediente al Espíritu Santo. De repente yo tengo, a veces le llamamos nosotros corazonadas, ¿no? Yo tenía una corazonada y no hice esto y resulta que tal y tal cosa pasó. Eso es ser guiado por el Espíritu. Cuando yo soy sensible a la voz del Espíritu Santo y de repente en mi día a día yo dejo que el Espíritu Santo me guíe. Por ejemplo, si usted va a bendecir a alguien, si usted de repente, usted está apretado, por ejemplo, hoy con la pandemia, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo le pone en su corazón bendecir a una familia, agarrar, estoy hablando un ejemplo así general, ¿verdad? El Espíritu Santo le pone a usted en su corazón agarrar una libra de arroz, una libra de frijoles, una libra de azúcar, hacer una pequeña bolsita ahí de súper y usted va donde su vecino y le dice, mire vecino, aquí le traigo, sentí en mi corazón traerle esto, tome, recíbalo de parte de Dios. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Cuando usted es obediente a la voz del Espíritu Santo, usted está siendo guiado. Ese es un nivel mayor, ya no anda solo en el Espíritu, sino que es guiado por el Espíritu. Yo espero que esto se entienda cuál es la diferencia entre andar y ser guiado. Y el verso 13 habla de vivir en el Espíritu. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok. Nosotros debemos de vivir por el Espíritu Santo. De vivir, ¿a qué se refiere de vivir? Significa que todo lo que hagamos, sea en nuestro trabajo, sea en la escuela, en la universidad, en mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con todo, yo debo de vivir por el Espíritu Santo. Es decir, yo tengo que ser sensible. Usted no puede dejarse guiar por su carne. Le puedo poner un ejemplo bien sencillo en el tema familiar. En el tema familiar muchas veces hay conflictos, hay roces. De repente usted con su hermano hubo un malentendido y hubo un poco de roce ahí de repente. Si usted vive por el Espíritu, usted va a saber que independientemente de que su hermano se disculpe o no se disculpe, hubo un malentendido, fue culpa suya o fue culpa de su hermano, lo que sea, usted va a saber que la palabra de Dios dice que vivamos en paz con todos. Entonces usted mismo le va a decir, no, yo le voy a pedir perdón a mi hermano por este malentendido. El hombre natural le va a decir, no hombre, si vos no tuviste la culpa, el que entendió mal fue él el que se tiene que disculpar. Pero cuando usted vive en el Espíritu, usted viene y todo lo que hace en su trabajo, donde sea, todo es guiado por el Espíritu, todo es vivir por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo habla a su espíritu y a la medida que usted vive de esa manera, su estatura espiritual va creciendo, va creciendo, va creciendo, a tal manera que usted es un hombre espiritual desarrollado, adulto. Por eso es que el próximo martes vamos a ver las 3 edades que habla la Biblia acerca del hombre espiritual. Pero eso va a ser el próximo martes. Pero lo que yo quiero dejar establecido hoy, ¿qué es ser espiritual? Ser espiritual no es que caigamos o que los ojos se nos traben, ¿verdad? O que en una alabanza comencemos a temblar, ¿verdad? O qué sé yo. O sea, a veces hemos confundido ese montón de cosas y hemos pensado que eso es ser espiritual. Espiritual es caer, ¿verdad? Espiritual es, híjole, hablar en lenguas todo el tiempo. El ser espiritual es, qué sé yo, andarle profetizando a la gente. Mire, tengo una palabra de Dios para usted. Y entonces que anda diciéndole a todo mundo, tengo una palabra de Dios, le anda diciendo a todo mundo lo que hasta, qué sé yo, hasta los frijoles que le cayeron mal. Ese pensamos que es espiritual y no es así. El espiritual
es simple y sencillamente el que llega a vivir por el Espíritu. O sea, toda su vida depende del Espíritu de Dios. Entonces, ¿el hombre espiritual existe? Claro que existe. Que se puede tener una vida espiritual sana, desarrollada, sí se puede. Y eso es lo que nos va a tomar un par de martes, ver de qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando vemos el hombre espiritual. No es tan fácil. Esta es la primera lección que vemos del hombre espiritual. A lo mejor le va a quedar algunas dudas, algo le va a ir quedando, pero ¿sabe qué? Los próximos martes vamos a tratar de ir viendo a qué se refiere la Biblia cuando dice que nosotros debemos de ser hombres espirituales y no carnales. Amén. Preguntas. Con confianza. Abrimos micrófono. El que quiera preguntar, puede preguntar. Híjole. Mira. Creo que solo tú preguntas. No, vaya, pues no. No. Hey, Eli, ¿qué pasó? Jairo, abrí el micrófono y preguntá, por favor. No, hombre, relax, estaba fregando. Mira. De Eli en lugar de Jairo, entonces. Ya a mí todo me quedó claro, Rafael. O sea, okay. Adelante. No, fíjate que en realidad, bueno, por lo menos para mí sí fue un tema bastante claro, ¿verdad? Quizás solo una pregunta. Sí. Bueno, que tal vez pueda llegar a otra. Pero referente a lo que es, bueno, al final creo que lo mencionaste un poco acerca de eso, de que lo que es ser guiados por el Espíritu, cuando ponías el ejemplo del súper, ¿qué súper te referías? Si era Walmart, o sea, no, no, que En serio. Ay, no, hombre, no, que ¿cómo se llama? Que a la hora de bendecir a una persona, sí. O sea, el ser guiado por el Espíritu pasa por el hecho de que aunque exista una necesidad visible, es saber si darle o no darle, ¿verdad? Totalmente. Porque recordando una plática que tuve contigo acerca de una persona X, era acerca de que al menos, pero eso obviamente uno lo ve a juicio de uno, como con la mente de uno, ¿verdad? Acerca que uno dice, bueno, o sea, esta persona está en necesidad, pero al menos dentro de mí pienso de que si yo le estaría dando, le estoy haciendo un daño, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente eso lo veo con mi mente, pero ahí está la parte de ser guiado de manera espiritual para ver si en realidad sí tendría que acercarme a poder ayudarle a esa persona, por así decirlo, o si en verdad le estaría ayudando, dándole algo, pues, vea, o sea, por decirlo así bien ambiguo. Sí, sí. Te lo voy a contestar de la siguiente manera, bien sencilla, Jairo. El ser guiado por el Espíritu te va a hacer que tú discernas si podés estar ayudando a un hijo pródigo en medio de un trato, ¿verdad? Acuérdate que el hijo pródigo dice que esta es una, ¿cómo se llama? Una historia que contó Jesús. Dice que el hijo pródigo pidió toda su herencia y se fue, ¿sí? Y malgastó todo hasta que llegó a topar fondo. Entonces, a veces nosotros cuando no somos guiados por el Espíritu podemos estar ayudando a un hijo pródigo por lástima y estamos alargando un proceso, ¿ya? Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros podemos discernir, o mejor dicho, podemos ser obedientes. Posiblemente no sea un hijo pródigo, sino sea alguien que tiene una necesidad y yo soy sensible a la voz de Dios y yo ayudo a esta persona. Cuando yo soy espiritual y ayudo a esta persona bajo un sentir de parte de Dios, lo que yo doy, tengo una certeza, Dios lo va a respaldar. Y no solo va a ser bendición para la persona que yo le doy, sino para mí, porque yo he sembrado en buena tierra. Entonces se va cumpliendo un montón de principios alrededor de eso, ya que lo sacas tú en el tema de dar. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que, por ejemplo, si somos familia, ¿verdad? Voy a hablar con el tema que tú decías. A veces nosotros tenemos a cierta familia y nosotros, no, mira, yo voy a apoyar a este y lo otro, y a lo mejor son hijos pródigos que están siendo tratados por Dios
y nosotros no dejamos que Dios los termine de tratar porque no discernimos lo que puede estar pasando. A mí particularmente me ha pasado que de repente yo he dicho, hey, ¿por qué no ayudamos a tal persona con esto, esto y esto? Y de repente el Señor me cierra la puerta y me dice, no. Y entonces yo de repente estoy queriendo insistir en ayudar, y de repente digo, bueno, Señor, por algo ha estado pasando todo esto. Entonces digo que no y después me doy cuenta que sí, que son personas que han estado en trato con Dios. Entonces, en el caso tuyo, tú creciste porque te dejaste guiar por el Espíritu Santo. Jesús no vino a sanar a la gente. Si ustedes se ponen a pensar, Jesús estuvo 3 años y medio acá y fue guiado por el Espíritu Santo y no sanó a todo el mundo. Dice que llegó al estanque de Bethesda y dice que pasó y había un montón de gente necesitada esperando que el agua se moviera para meterse adentro del agua y que el ángel lo sanara, ¿sí o no? Pero dice que llegó donde estaba un cojo y llegó donde esta persona y de todo el montón de gente necesitada, solo a este ministró. Entonces, no se trata de tener lástima de la gente. Lástima de la gente lo tiene el hombre natural. Se trata de ser efectivo en el reino de Dios. O sea, cuando nosotros discernimos, por ejemplo, ¿por qué? Pónganse a pensar conmigo en esto. ¿Por qué en medio de la gran multitud que lo seguía, el Señor vio a Zaqueo, por ejemplo, en el árbol? Y le dijo, Zaqueo, por nombre, Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Entonces, eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Espero que complemente lo que acabas de decir. Yo tengo una pregunta. Adelante. En el tema de ser guiado por el Espíritu, a mí me genera como la duda cuando se mete el alma. Por ejemplo, cuando uno está orando por algo en específico, que esperas que Dios te hable tal vez o que el Espíritu te guíe, pero a veces se mete el alma. Y entonces a veces es más las emociones que uno quiere ir por un camino, por decirte algo, porque tengo un ejemplo así como digamos específico. Pero es como por ahí, yo sé que por ahí es, pero tal vez puede ser como mi alma, ¿verdad? Mi emoción. Pero cómo saber o cómo diferenciar qué es el espíritu. No solamente hay una respuesta bíblica. Se llama discernimiento. Pero lo que pasa es que a veces es bien confuso porque uno puede decir es el espíritu, pero tal vez es la emoción de uno. Pero te voy a decir cómo logras tú tener mayor discernimiento de Dios. Este ejemplo yo lo uso siempre. Cuando yo era novio de mi esposa, te guiaba el alma. No, cuando yo era novia de mi esposa a veces me hablaba por teléfono a mi casa. Mi hermano Rafa se parece bastante el tono de voz a mi voz, ¿sí? Entonces a veces ella llamaba y le contestaba a Rafa. Cuando ella llamaba y le decía, hola, soy yo, Meme. Y no, Rafa, pásame a tu hermano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era capaz ella de diferenciar esa pequeña diferencia entre la voz de Rafa y mi voz? Habían amigos que a veces hablaban y me decían a mí, hey, pásame a Meme. Habla Meme, le decía. No, vos sos Rafa. No, yo soy Meme. ¿En serio, vos sos Meme? Sí, yo soy Meme. Entonces, ¿por qué mis amigos no lograban diferenciar entre la voz de mi hermano y la mía, que eran bastante parecidas? ¿Y por qué mi novia en ese entonces sí diferenciaba la voz de la mía de la de mi hermano? ¿Por qué? Por un simple tema, relación. A medida que yo me relacionaba con mi esposa, bueno, la que ahora es mi esposa, ella aprendía a diferenciar esos pequeños tonos. Había una diferencia, ella sabía cuándo era Rafa quien contestaba y cuándo no. Apliquémoslo en espiritual. ¿Cómo crece nuestro discernimiento? A medida que nuestra obediencia crece también. ¿Cómo vamos a diferenciar cuándo es la voz de Dios? A medida que yo me dispongo y veo cuándo fue Dios y cuándo no. El problema, ¿sabes cuál es? Es que nosotros no estamos dispuestos a diferenciar. Nos movemos y como sea, ¿verdad? Nos metemos donde sea, hacemos lo que sea y nunca nos ponemos a pensar que hay una pequeña voz
que el Señor nos ha dejado adentro de nuestros corazones que se llama Espíritu Santo. Lo que pasa es que Él es un caballero y esa voz suave, interna, que nos han dejado en medio de una sociedad tan ruidosa, cada vez nos es más difícil escucharla, pero no porque la voz no esté, sino porque estamos más atentos a los ruidos que a la voz misma. Entonces, ¿cómo crece tu discernimiento? En la medida que tú obedeces a ¿cómo que se llama? A los procesos de Dios. ¿Cómo el Señor creció en obediencia, según Hebreos, el Señor Jesús? ¿Cuándo qué? Cuando obedeció. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a crecer en discernimiento? En la medida que nosotros oigamos y oigamos esa voz interna, esa voz que nos guía, de repente nosotros va a ser algo bien natural, que de repente nos vamos a despojar. Mira, voy a orar por un hermano y no solamente voy a orar, sino lo voy a bendecir dándole $20 para que vaya a comprar comida para su familia. No, estoy tratando de dar ejemplos así bastante prácticos, pero no quiero que solo se centre en eso, sino en todo, en todo. Entonces, ¿cómo creces en discernimiento? A medida que tú creces en tu relación con Dios. No sé si te lo contesto. Sí, lo que pasa es que a veces uno es bien emotivo, quizás, ¿verdad? Entonces, y dice, pero bueno, dice uno, pero a veces aunque sea bueno, no significa que es lo que el Espíritu, o sea, te dice que hagas, vea, o lo que tenés que hacer, aunque aparentemente sea bueno. Correcto. Mira, otra pregunta. Sí. Un hombre carnal puede ser guiado por el Espíritu. En momentos sí. Por momentos sí. Acuérdate que Pedro dice, oigan esto está bonito, esta respuesta. Ahorita te doy el tiempo, Rafa. Oigan esta respuesta. Pedro dice que en el mismo capítulo, Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Sí o no le dijo eso? Sigan leyendo unos versículos adelante. Cuando el Señor Jesús le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y sea, ¿cómo se llama? Sea crucificado, no usa la palabra crucifixión, pero sea entregado a los ancianos y que esto, que lo otro. Viene el mismo Pedro, unos minutos después le está diciendo, Señor, que no pase de ti esto. ¿Y qué es lo que le contesta el Señor? Apártate de mí, Satanás. Entonces, en un momento Pedro recibe la revelación que él es el Cristo, y en otro momento, un par de horas después, el mismo Pedro le está diciendo a Jesús, apártate de mí, Satanás. Ahora, ojo, no está diciendo que Pedro era Satanás, sino que los sentimientos de Pedro, Satanás los quería usar para apartar a Jesús del plan de Dios. Entonces, ¿se puede ser carnal y tener sentires y de repente ser guiado por el Espíritu Santo? Sí, se puede, pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros seamos, ¿qué? Guiados por el Espíritu, no solo y vivir por el Espíritu Santo, no solo por momentos, no solo de repente un luzazo, ¿verdad? Y híjole, Dios me usó para llevar a alguien al Evangelio. No, Dios quiere que andemos siempre. Adelante, Rafa, ¿ibas a decir algo? Sí, hoy que hacía la pregunta Eli, Adelante. ¿cómo que se llama? Yo me ponía a pensar que, ¿cómo que se llama? Hay cosas cuando uno ya se relaciona con el Señor que uno ya sabe que no le agradan a Dios. O sea, sí, ya no es cuestión de discernimiento o de guianza, sino que uno sabe que eso ya no. Correcto. Y hay cosas que realmente necesitamos guianza porque es el Señor el que está dando la orden de hacer algo. Ni siquiera muchas veces es de nosotros, sino que es el Señor el que quiere usarnos a nosotros. Correcto. Entonces, ahí realmente necesitamos guianza. Por ejemplo, a mí se me venía el ejemplo de Elías con la viuda de Sarepta. O sea, si Elías no hubiera sido guiado por el Señor, hubiera visto la situación en la que estaba la viuda. Y hubiera dicho, Señor, ¿cómo yo le voy a pedir que me haga una torta a esta mujer, ¿verdad? Sí. En la situación en la que está. Entonces, pero como era guiado,
no entraron en él los sentidos naturales, sino que entraron en él en los sentidos espirituales de lo que Dios le había mandado hacer. Ahí fue guiado totalmente, gracias, Rafa, totalmente. Ahí fue guiado, Elías fue guiado por el Espíritu. La única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, tal vez por el tema de los ejemplos, que quiero decirles es el hecho de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y después los dejaba. Ahora en el Nuevo Testamento ya no solo viene el Espíritu Santo, sino que somos templo, dice la Biblia, y morada del Espíritu Santo. Entonces, el ejemplo está bien dado. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu de Dios estaba sobre Elías, ¿sí? Y era guiado por el Señor. La diferencia es que ahora nosotros no es que por momentos venga el Espíritu Santo, no, lo tenemos adentro de nosotros. El problema es que no lo escuchamos. El problema es que no le obedecemos. Entonces, cuando yo soy espiritual, yo soy más espiritual en la medida que yo obedezco al Espíritu Santo, al Espíritu que ya se me dio cuando yo le entregué mi corazón al Señor. Entonces, por eso es que hay carnales, o sea, personas que ya le entregaron su vida al Señor, pero siguen viviendo una vida desenfrenada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no dejan que el Espíritu Santo los guíe, sino que simplemente los guía a la carne, ¿verdad? Los guía, ellos van a la iglesia, pero vamos un rato, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento. Tal vez solo el ejemplo está bueno porque sí fue guiado, Elías fue guiado por el Espíritu Santo, pero la diferencia es que ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? De nuevo, entonces. ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo de nuevo, entonces. Dale. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados. Ajá. Creo que a nosotros nos pasa mucho que de repente estamos pasando algo difícil y empezamos a quejarnos delante del Señor. Pablo y Silas no. Como eran hombres guiados por el Espíritu, hicieron lo que hicieron en la cárcel, ¿verdad? Y cómo el Señor se manifestó. Correcto. Hasta hubo un terremoto en Hechos capítulo, no me recuerdo si era 16 o 15 creo que es. Ahí está Pablo y Silas y son guiados por el Espíritu Santo totalmente. Y, ojo, llevan salvación a la vida del centurión que los estaba cuidando. Entonces, de eso se trata, de ser efectivos en el reino de Dios. ¿Algún otro comentario, aportación, pregunta? Meme, tal vez adelante. Otra cosa que agudiza el discernimiento es la palabra, ¿verdad? Porque al escuchar la palabra y al hacerla nuestra, ¿verdad? Al estudiarla, hace que el espíritu en el momento, ¿verdad? Que la necesitamos, tome esa palabra y la traiga a nuestra memoria. Y eso nos ayuda a discernir, ¿verdad? Totalmente. Porque trae esa palabra que al final es la que nos guía, ¿verdad? Pero si no lo alimentamos con palabra, entonces vamos a estar bregando la vida, ¿verdad? Con nuestras propias fuerzas. Y es ahí donde hacemos que el Espíritu Santo también dejemos de oírlo. Gracias, Cintia, buen punto. Ojo, a veces, ¿por qué la gente entra en misticismo, en falso misticismo? Que ve demonios por todos lados, que soñó, que tal cosa, que esto, que lo otro. ¿Por qué entra en ese misticismo? Porque les hace falta palabra. La palabra junto con el Espíritu Santo nos va a guiar en una vida equilibrada, en una vida estable. Por eso es que yo perdónenme, no se trata de mí el estudio, pero a mí me cuesta creer a gente que dice que es guiada por el Espíritu Santo solo porque tiembla, porque los ojos se le van para atrás y su vida es un desastre y su familia no les cree nada y perdónenme, a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que por sus frutos los conoceremos. Entonces, el ser espiritual no es andar profetizándole a todo el mundo, no es andar enjuiciando a todo el mundo, salves a pecadores, que esto no es tampoco temblar, vea, que nos agarra perdonen la expresión, la temblequera y híjole, es que esto lo tomó el Espíritu. A mí me cuesta. Lo que yo sí creo que hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero lo que dice Cintia es muy importante y gracias por acordarnos, Cintia. La palabra nos va a llevar al equilibrio, a la verdad.
el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra, a la palabra, a la palabra. Y eso, la palabra nos va a ir dando el equilibrio, sin caer en ese montón de cosas que a veces se cae, pero sí creciendo. Y se crece en el conocimiento de la palabra. Algo bueno vendrá. Amén. Me ayudarás. Confiado estoy que tu amor me sostendrá. Amanecerá para mí. Sonreír, en ti puedo creer, tú siempre has sido fiel.